buenas noches. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final, que ya es un hábito, ¿no? Concluir la semana, pues, con este que es la mejor forma, ¿no? De terminar la semana y de iniciar la próxima bien orientados. En primer lugar, quiero agradecer a los colegas Mildred Charlot y Elvis Castillo, que la semana pasada estuvieron pues aquí realizando este programa, porque ese día me encontraba de viaje hacia Las Vegas para participar en una feria de tecnología que se hace en Las Vegas, dirigida sobre todo a los medios de comunicación. Por eso no pude estar con ustedes el pasado domingo, pero el trabajo de Mildred Charlot y de Elvis Castillo, formidable. Quiero también pues felicitar a dos colegas, dos dominicanas que en Nueva York acaban de tener una importantísima premiación por su trabajo periodístico. Han ganado dos dominicanas premios Emmy en esta edición 2018. Uno de esos premios recayó sobre Esperanza Ceballos, la reconocida reportera dominicana Esperanza Ceballos, que el trabajo que está premiado en Emmy en Nueva York es un trabajo que ella hizo para el canal 41, donde trabaja, para Univisión, canal 41, que se titula Reina de las Habichuelas. Y también quiero pues felicitar a la reportera dominicana también, Giselle Tejeda, que ha ganado otro premio Emmy. El trabajo de Giselle fue sobre los neumáticos usados. Así es que felicitaciones a estas dos distinguidas reporteras dominicanas que están pues cultivando el éxito de su talento y su dedicación en Nueva York. Y entonces, señores, miren, esta semana la atención principal del mundo ha estado sobre la agudización de la crisis en Siria y sobre todo en su conflicto con Estados Unidos y otras potencias. Este fin de semana Estados Unidos y Francia e Inglaterra protagonizaron un bombardeo específico sobre Siria. Lo que el punto de interés eran las instalaciones militares donde se supone que habían reservas químicas importantes del régimen sirio, y ese ataque con 103 misiles que llovieron sobre ese objetivo, pues los tres presidentes, tanto el de Estados Unidos como el de Francia y la primera ministra del Reino Unido, lo han definido como exitoso porque supuestamente logró el 100% de los resultados, que es la destrucción de toda la capacidad química de Siria sin daños colaterales, es decir, que no hay muertes de personas al margen de este conflicto, no hay muertes de personas de acuerdo con esto. El conflicto esta semana tomó pues una nueva dimensión, una nueva característica. Este es un conflicto que es una guerra que se inició ya en el año 2006 por el interés de desplazar del poder al presidente Bashar al-Assad. Ese es un interés que ha tenido de manera especial Estados Unidos y sus aliados, pero no ha sido posible porque el presidente Bashar al-Assad ha tenido el firme respaldo de Rusia e Irán. Y entonces Estados Unidos pues ha estado financiando una de los grupos armados que está insubordinado contra el régimen de Bashar al-Assad. Y así hay otros sectores, porque ahí está también metida una versión de Al-Qaeda,
está por otra parte Turquía también respaldando otro grupo armado, pero el conflicto se ha mantenido en un estancamiento porque ni Bashar al-Assad ha podido destruir a esos grupos, ni esos grupos han podido desplazarle del poder, aunque sí, pues se toman objetivos y este tipo de cosas. Entonces, esta semana, el presidente Trump, porque como se había producido un ataque que dice Estados Unidos y sus aliados que fue con armas químicas y murieron decenas de personas, el régimen de Siria lo ha negado y Rusia ha negado esto. Sí admiten que se hicieron los bombardeos, pero dicen que las armas químicas, no fue con armas químicas, sino que los químicos estaban en un depósito en manos de los rebeldes y que probablemente de ahí se haya desprendido todo lo que provocó daño a la gente y creó esas muertes. Pero en este diálogo entre sordos, porque nadie entiende nada, pues muchos han creído, sí, que lo de el alegato del uso de armas químicas en Siria ha sido el pretexto para lo que se produjo ahora, este bombardeo puntual para destruir toda la capacidad química del régimen sirio. Este ha sido el acontecimiento internacional que más atención ha concitado en esta semana y afectó el impacto en la región de la octava cumbre de las Américas, porque el presidente Donald Trump, que era, digamos, la principal figura de esta cumbre, no acudió argumentando que estaba monitoreando la crisis con Siria. Pero también esta ha sido una semana que ha concluido de manera muy luctuosa para el ejercicio periodístico, muy luctuosa, porque hoy tenemos por lo menos informaciones de asesinatos de periodistas en 3 lugares. Está la situación del equipo de periodistas del Comercio, que había sido secuestrado en la frontera entre Colombia y el Ecuador por un grupo disidente de las FARC. Entonces, el secuestro se había producido el 26 de marzo. El día 3 de abril se difundió un video que era una especie de prueba de vida, donde aparecían estos 3 periodistas. Aparecía, pues, el equipo estaba integrado por 3 personas. Estaba, pues, el periodista, estaba un periodista, el periodista Javier Ortega, de 32 años, Javier Ortega. Entonces estaba también el fotógrafo Paul Rivas, de 45 años, y el conductor del vehículo, que era Efraín Segarra, de 60 años. Ese era el equipo periodístico del periódico El Comercio, que fue secuestrado. Entonces, después de la difusión de la prueba de vida del 3 de abril, entonces lo que se recibió ayer fue la confirmación del asesinato a mansalva de estas 3 personas por parte de este grupúsculo que lo tenía secuestrado, que es un grupo que se desprendió, un desprendimiento de la FARC. Este grupo se llama Oliver Sinesterra y lo dirige un señor que se llama Walter Artizala, mejor conocido como Guancho. La verdad es que eso es un acto de barbarie que solo debe merecer el repudio, no solo de todos los ecuatorianos, todos los colombianos, de todo el mundo, esta tragedia en la que han muerto estos 3 periodistas. Pero también, señores, se ha producido
el asesinato de un periodista y de su novia en Eslovaquia. Este periodista de investigación pues había hecho unos trabajos en los que denunciaba hechos de corrupción que involucraban a funcionarios públicos y hechos bien documentados, y fue hallado en su apartamento con un disparo en el pecho y su compañera, su novia, con un disparo en la cabeza, y fue hallado 4 días después de que se produjo el asesinato. Esto, desde luego, es un escándalo en la República Eslovaquia, que ustedes recuerdan que este país era Checoslovaquia y después se ha dividido en Eslovenia y Eslovaquia. Entonces, esto es un país de 5.2 millones de personas, es un país pequeño, pero este escándalo de corrupción parece que tenía otras dimensiones. Y también se ha producido pues la muerte de una periodista en El Salvador. Esa periodista en la mañana de hoy había sido denunciada o reportada como desaparecida. Apareció tirada en una carretera con signos de estrangulamiento. Habrá que ver cuál fue la situación que se ha producido con esta periodista, a ver si es algo que está relacionado con su ejercicio profesional o es algo que está asociado a violencia de género. Habrá que determinarlo. Su esposo reportó la desaparición de ella y fue quien hizo la identificación del cadáver, porque el cadáver había sido hallado, pero no había podido ser identificado porque no tenía documento. El esposo fue que la identificó. Entonces, estos 3 acontecimientos, la verdad es que llenan de dolor, de duelo a la clase periodística en todas partes del mundo. Bueno, señores, vamos a hacer antes de que presentemos las 10 principales de esta noche, vamos ahora nosotros a hacer nuestra primera pausa comercial, y también vamos a presentar a regreso pues lo que es el resultado de este diálogo social que está realizando la Cámara de Diputados con los pobladores. En breve retornamos. Bien, señores, vamos a presentar lo que ocurrió hoy en Samaná. Organizaciones comunitarias y juntas de vecinos de la región nordeste solicitaron a la Cámara de Diputados regular a través de una ley lo que consideran altos precios de los peajes que se cobran en las autopistas de Santo Domingo-Samaná, que es la Juan Pablo II, durante sendos foros legislativos que encabezó el presidente de la Cámara Baja, Rubén Maldonado, en la provincia María Trinidad Sánchez y Samaná. Los comunitarios argumentaron que los altos precios del peaje le están haciendo daño al turismo en la zona. Igual quejas tuvieron los sindicatos de choferes, que dicen que esa situación amenaza con llevar a la quiebra al sector. Otra preocupación que surgió de estos foros es por la invasión de terrenos a ambos lados de la autopista. Los altos precios del servicio energético en los municipios de Las Terrenas y El Limón fue una de las demandas más sentidas en esta provincia por los participantes en el 29º Foro Legislativo para el Desarrollo. Los representantes de los diferentes sectores de esta provincia coincidieron en solicitar a los diputados interceder para que las empresas que se encargan de ofrecer el servicio energético ajusten sus precios, ya que alegan se trata de energía, de la energía más cara que se vende en el país. Entonces, el foro
el foro social realizado en la ciudad de Nagua, los comunitarios pidieron la elaboración y aprobación de una ley que regule la actividad de la pesca en la República Dominicana. También que se elabore una resolución para que la matrícula pesquera sea otorgada por impuestos internos. En ambas provincias fueron solicitadas obras como arreglo de calles, construcción de hospitales, así como sugerencias para distintos proyectos de leyes. El presidente de la Cámara de Diputados prometió que cada inquietud de los ciudadanos permitirá a los diputados sean mejores legisladores. En Nagua, Maldonado estuvo acompañado por los diputados José Luis Cosme del PLD y Napoleón López Rodríguez del PRM, mientras que en Samaná el presidente de la Cámara de Diputados estuvo acompañado de los diputados de la provincia Elsa de León y Miguel Ángel Jazmín. Además, los voceros Gustavo Sánchez del PLD, Alfredo Pacheco del PRM y César Segura del el BIS. Entonces, este es el foro social legislativo de la Cámara de Diputados, que ha sido una de las iniciativas más exitosas de esta gestión en la Cámara de Diputados de Rubén Maldonado. Ahora, señores, es el momento de presentar de inmediato cuáles fueron los 10 temas de mayor incidencia esta semana. Adelante. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, clausuró la 8ª Cumbre de las Américas con una exhortación a aplicar los compromisos que permitan una política de tolerancia cero frente a los actos de corrupción en la región. Vizcarra agradeció a los asistentes a la cita por su compromiso con las iniciativas propuestas en la cumbre. Sostuvo en ese sentido que los mandatarios han demostrado la firme voluntad de avanzar hacia el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en la región y que los logros obtenidos permitirán garantizar la confianza en las instituciones, el respeto al Estado de Derecho, entre otros temas. Esta alianza regional contra la corrupción, a la que todos hemos respondido afirmativamente, tendrá como base la decisión y voluntad política de cada gobierno para trabajar y cooperar con los demás estados en un enfoque destinado a establecer una política de tolerancia cero frente a los actos corruptos, añadió. El presidente Danilo Medina indicó que en las Américas no se ha invertido lo necesario para mantener una participación en el comercio global de bienes y servicios, mientras en China, Corea del Sur y Singapur la inversión bruta total ha promediado 40, 33 y 32% del PIB respectivamente en el periodo 1980-2017, y en los Estados Unidos ha sido de solo 21.6%, muy similar al 21.9% que invierte en los países de América Latina y el Caribe. Medina habló durante su participación en la 3ª Cumbre Empresarial de las Américas, celebrada en Lima, Perú, donde dijo que los líderes políticos y empresariales de la región deben reconocer que nuestras economías han ido cediendo espacios en la geografía, comercio y la inversión a otras naciones que han logrado progresar más aceleradamente que las nuestras. Medina enfatizó que definitivamente en Asia han invertido en la ampliación y modernización de la infraestructura orientada a facilitar el comercio mucho más que en las Américas. El Tribunal Superior Electoral ordenó el pasado lunes la inmediata readmisión de Guido Gómez Mazara como miembro del Partido Revolucionario Dominicano, de donde fue expulsado en 2017. En cuanto al fondo, el tribunal anula en todas sus partes y con todas sus consecuencias jurídicas las resoluciones dictadas por el Consejo Nacional de Disciplina del PRD, en razón de que las mismas violan el procedimiento disciplinario libremente adoptado por el partido demandado, así como el derecho al debido proceso, al juez natural, el doble grado de jurisdicción del demandante. Asimismo, el Tribunal Superior Electoral anuló la Asamblea Ordinaria del Partido Reformista Social Cristiano, celebrada el pasado 17 de septiembre en el Coliseo Teocruz, y todas las decisiones tomadas allí. La asamblea, organizada por el presidente y secretario general del PRCC, Federico Antumvalle y Ramón Rogelio Genao, respectivamente, fue anulada por el tribunal por violación a los estatutos de ese partido. Los jueces del Tribunal Superior Electoral consideraron que la asamblea ordinaria celebrada por el PRCC es violatoria al artículo 52, párrafo 1 del estatuto de esa organización política.
El Senado aprobó en primera lectura, acogiendo el informe de la Comisión Especial, el proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas que establece la modalidad de primarias abiertas y simultáneas organizadas por la Junta Central Electoral. El proyecto contó con el voto favorable de 24 senadores que estuvieron presentes al momento de las votaciones, ya que 6 senadores del Partido de la Liberación Dominicana, considerados leonelistas, y los 2 representantes del Partido Revolucionario Moderno se retiraron de la sesión. Antes de la votación y el retiro del hemiciclo de los congresistas, se produjo un debate de argumentos a favor y en contra de las primarias abiertas y simultáneas de más de 2 horas, que culminó con un discurso del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez. Entre otras novedades, esta ley establece un 40% la cuota de la mujer y un 10% la cuota de la juventud. El Tribunal Colegiado del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís dictó 20 años de prisión para Matías Avelino Castro, acusado de ser el autor intelectual del rapto y posterior asesinato a tiros del periodista José Silvestre, ocurrido en 2011 en La Romana. El tribunal además confiscó varios bienes y dinero en cuentas bancarias del imputado. Según el dispositivo judicial, Avelino Castro cumplirá la condena en el centro penitenciario del nuevo modelo de Anamuya, en Higüey. Al término de la lectura de la sentencia condenatoria, los abogados del procesado atribuyeron la condena a la prensa. Avelino Castro fue hallado culpable de violar los artículos 59 y 60, combinado con los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano por los crímenes de complicidad de asesinato en contra del periodista José Silvestre. El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, informó que Argenis Contreras González, quien es señalado como el autor material del asesinato del abogado y catedrático universitario Junior Ramírez, fue arrestado en New Jersey, Estados Unidos. El procurador destacó que el arresto de Contreras González se efectuó como resultado de la investigación que sin descanso ha estado realizando el Ministerio Público, dentro de las cuales el órgano a cargo de la Dirección de las Pesquisas requirió una orden de captura internacional a la Organización de la Policía Internacional Interpol. En ese mismo orden, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó 3 meses de prisión preventiva como complicidad en el asesinato del profesor universitario ocurrido en octubre del año pasado. La jueza Clara Rivera envió a Najayo hombres a Lucas Tobías Ortega, a Víctor Elisander Ravelo y Luis Abreu, en tanto que a la esposa de Argenis, Heidi Carolina Peña, la envió a Najayo mujeres, bajo el argumento que ninguno de los imputados tenía arraigo suficiente y podían sustraerse del proceso. La Policía Nacional informó que fue detenido el señor Apolinar Federico Bisonó Pérez por la muerte del exdirector de aduanas Roberto Jesús Bisonó Cabrera y su yerno Eliseo Darío Esteban Martínez, quienes fueron encontrados muertos dentro de un vehículo en el paraje La Lomota de Altamira, en Puerto Plata. El vocero de la Policía Nacional, coronel Frank Durán Mejía, informó que luego de un arduo proceso de investigación, unidades adscritas a la Dirección de Investigaciones Criminales lograron recolectar una gran cantidad de evidencia que ha permitido aclarar la circunstancia en que Bisonó Cabrera y su yerno perdieron la vida. Durán Mejía indicó que al ser detenido, Bisonó Pérez confesó que hace 2 años había estado planificando la muerte de su hermano debido a una litis generada por la administración de una finca de herencia familiar. El desconocimiento sobre temas tributarios que impiden a una gran parte de la población asalariada del país ha provocado que varias personas con doble empleo vean con sorpresa las notificaciones que les ha enviado la Dirección General de Impuestos Internos por algunas inconsistencias entre los ingresos y las retenciones del impuesto sobre la renta que les han hecho sus empleadores. Según la entidad oficial, ya van 1.200 notificados por este concepto. En tanto, la iniciativa de otorgar una amnistía fiscal o cualquier otra facilidad a las personas con 2 o más empleos con deudas pendientes con la DGI generó reacciones a favor de políticos, congresistas y empresarios. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache, planteó que aunque no puede hablar de amnistía por ser un tema a decidir por las autoridades, se debe facilitar la manera a los afectados de ponerse al día sin que ello le implique una crisis financiera. De su lado, el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, consideró que una amnistía o cualquier medida de ese tipo debe adoptarse en el marco de las reformas planteadas por el sector. Para el presidente electo del PRM y senador José Ignacio Paliza, existen ciudadanos con varios empleos que desconocen la extensión de sus obligaciones y contemplar una amnistía para ellos pudiera ser oportuno.
Con el objetivo de normalizar el sistema de ingreso al país, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentó esta semana las medidas que incluirá la ley de migración, que busca modernizar la normativa al respecto. La iniciativa tiene como objetivo regular y ordenar los flujos migratorios, ampliar los tipos de visas y mejorar y agilizar los procesos de expulsión. En un intento de poner orden en ese hogar, tras duplicarse la tasa de extranjeros que viven en Chile, que alcanza el 1.000.000 de personas, Piñera sorprendió el lunes al anunciar una profunda reforma a la Ley de Migraciones de 1975 y varios decretos de aplicación inmediata. La visa especial instituida en Chile para venezolanos que huyen de la crisis democrática de su país y el visado de turismo de solo 30 días para haitianos levantaron polémica en este país, con voces que alertan sobre una migración selectiva y discriminatoria. Actualmente, las mayores colonias de migrantes provienen desde Perú, Colombia, Bolivia y Argentina, mientras que los países desde los que más ha aumentado la migración desde 2014 son Haití, Venezuela y Colombia. Finalmente, Estados Unidos, Francia y Reino Unido llevaron a cabo este sábado bombardeos selectivos en Siria contra el régimen de Bashar al-Assad, en respuesta al presunto ataque con armas químicas en Duma el pasado sábado, en el que fallecieron al menos 43 personas. La ofensiva occidental no provocó ninguna víctima entre la población civil o el ejército sirio, afirmaron las Fuerzas Armadas de Rusia, gran aliado de Siria. Rusia, que afirmó que la defensa antiaérea siria interceptó 71 misiles de crucero de un total de 103, condenó los ataques y convocó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. En Irán, el guía supremo Ali Khamenei tachó de criminales a los dirigentes de Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Bueno, en el caso de Argenis Contreras, por el asesinato de Junior Ramírez, él se va a presentar de nuevo ante un juez de migración y va a firmar su deportación voluntaria, es decir que probablemente ya la próxima semana esté en la República Dominicana. Este documento que tengo aquí son las conversaciones de mensajería por WhatsApp entre Argenis Contreras y el fenecido Junior Ramírez. Y esta relatoría es parte del expediente, la tengo a mano porque ya esta es una parte pública, porque tan pronto han sido ya depositadas ante el juez por todas las partes. Este es el informe de la policía, pues hay la obligación de entregar la documentación a todos los abogados que están envueltos en el proceso, y hemos conseguido una copia de esto. Son las conversaciones por WhatsApp entre el fenecido Junior Ramírez y Argenis Contreras. Estas conversaciones, desde el teléfono vamos a ver si puede verse aquí, desde el teléfono de Junior Ramírez y de Argenis Contreras. Estas conversaciones reflejan entre ambos que había un tipo de asociación para pues identificar posibles actos de corrupción en algunas instituciones, pero no con la finalidad de combatir la corrupción, sino de amenazar con denunciar esos hechos o hacer referirse a ellos en algún programa de televisión o de radio, y después entonces hacer la amenaza de que se van a llevar a la justicia para tratar de provocar una negociación con los que pudieran estar involucrados en esos casos. Ese es el tratamiento que hay en esta conversación, en la que ambos se tratan como hermanos, sobre todo Argenis, cada vez que se dirige a Junior, le habla de hermano. Junior usa menos el término, pero también se refiere a Argenis como hermano. Y se dan claves, se intercambian datos, y aquí se mencionan situaciones de otras instituciones donde ellos también estaban manejando
informaciones de algunos expedientes. Es decir, ahí había una asociación, lamentablemente, para la extorsión, no para el combate de la corrupción. Vamos a hacer una pausa y entonces venimos con el enfoque de la semana y las 3 preguntas. Bueno, el tema de esta semana, el tema político de esta semana, ha sido la aprobación en el Senado de la República en primera lectura de la ley de partido con la inclusión de las primarias abiertas. Inmediatamente se ha desatado un avispero que empezó con el retiro de senadores, de 6 senadores, seguidores del expresidente Leonel Fernández, que no estuvieron presentes, y los 2 senadores del Partido Revolucionario Moderno. Y entonces hay pronunciamientos a favor y en contra, pero una cosa que parece contra toda lógica lo que se está produciendo. Porque resulta que quienes deben protestar por esto son los militantes de los partidos políticos, aquellos que quisieran conservar el privilegio de escoger los candidatos que van a presentar para puestos públicos. Esos son los únicos que deberían estar protestando porque pudiera parecer que disminuyen su poder y su influencia. Pero lo que se está escuchando son que personas en representación de entidades que deberían estar abogando por una mayor participación de la sociedad y la misma gente que ha hablado muchísimas cosas del sistema político del país y de la necesidad de transparentar ese sistema político, es la misma que ahora, a través de algunas organizaciones, está diciendo que no se le dé participación a la gente en la escogencia de los candidatos y que eso siga siendo un tema exclusivo de los partidos políticos. El problema de los partidos políticos es que los padrones no existen. El problema es que el mecanismo de elección de los candidatos a puestos públicos es un mecanismo que a medida que van pasando los tiempos se ha ido pues tornando más participativo. En principio, lo que tenemos establecido es que para que una persona sea candidata o candidato de un partido requiere una asamblea de delegados que le apruebe, una asamblea de delegados convocada para tales fines, le aprueba y ya la candidatura existe. Sin embargo, como ese mecanismo era un mecanismo cerrado, en la medida en que se van ampliando los procesos democráticos, entonces surgen las primarias, que no eran de ley, sino las primarias fue un elemento de democratización que se agregó a la elección de los candidatos para hacerla más amplia y participativa. Pero las primarias están, dependen mucho de la fiabilidad del padrón de los partidos. Y aquí no hay un solo partido que tenga un padrón fiable. Fíjense que el PRM ha hecho una pequeña convención que ha sido totalmente desastrosa porque realmente los partidos no están en capacidad. Si hay una demostración de que los partidos no están en capacidad de desarrollar estas convenciones, es lo que ha ocurrido con el PRM. Y fíjense que ahí no está en juego los intereses, grandes intereses, y además es una convención que se ha hecho con un acuerdo entre los 2 principales líderes, que no hay enfrentamiento. Si hubiera enfrentamiento entre los 2 principales líderes, el caos ahí fuera mayor, en una convención de poca gente, que sin embargo ha sido manejada de manera desastrosa. Pero bueno, el asunto es que no hay padrón. Al no haber padrón, en este país, por ejemplo, si usted le pregunta a los partidos políticos por la gente que tienen en su padrón, los partidos aquí han llegado a tener 10 y 12 millones de personas en su padrón,
que el PRD, el PLD 3 millones, que el PRD tenía 3 millones, que el Partido Reformista la última vez dijo que tenía 1,5 millones, el PRM pues es un partido nuevo, ¿no? No estaba en ese juego, pero todo eso era falso. Es decir, aquí ningún partido político tiene un padrón confiable. El único padrón fiable que hay es el de la Junta Central Electoral. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? Que los candidatos, el que va a optar por un puesto público, que pase por un sedazo mayor, yo no veo que eso perjudique a la democracia. Yo puedo, si soy militante de un partido político, no compartirlo, porque quiero tener el privilegio de ser yo quien tome esa decisión. Pero si yo soy representante de una organización social o empresarial, no hay una sola razón para que yo me esté oponiendo a que los procesos democráticos sean cada vez más amplios y transparentes. Ninguna razón. Entonces eso es totalmente una incoherencia. Lo propio ocurre con la principal fuerza opositora, el PRM. O por el PRM es quien plantea las primarias abiertas, quien introduce el tema de las primarias abiertas en la propuesta de ley de partido es el PRM, que lo hizo como partido revolucionario mayoritario. Entonces, ¿por qué el PRM ha cambiado su postura con relación a las primarias abiertas? ¿Por una cuestión de principio? No, por una cuestión política. El PRM entiende que el PLD en un proceso de primaria cerrada puede escoger un candidato con mayor vulnerabilidad que el que surja de un proceso de primarias abiertas. Entonces, ¿qué yo quiero si voy a enfrentar al PLD y quiero vencer al PLD? Bueno, lo que sea potencialmente más favorable para mí. Entonces, al ver que hay mayor favorabilidad en un candidato que pueda salir de un proceso cerrado, ellos dicen, no queremos ya primarias abiertas como nosotros lo habíamos propuesto, nosotros ahora queremos primarias cerradas, con el objetivo de buscar una situación en el PLD que no sea favorable. Entonces no hay una política realmente de principio en esto, y además nos estamos olvidando, estamos dejando atrás también muchos aspectos importantes de esta nueva ley de partidos, que tiene una mayor participación de la mujer, que ha sido una cosa que se ha reclamado siempre. Hasta ahora es un 30% que tienen las mujeres de participación en las candidaturas, en esta ley de partidos un 40%. La juventud tiene por sí una participación garantizada en esta nueva ley de partidos. Todos los aspectos positivos, lo que tiene que ver con la regulación del financiamiento, todas esas cosas se están dejando atrás para quedarnos en el tema de si son convenientes o no. Por otra parte está el alegato de la supuesta inconstitucionalidad. Yo no creo que sean inconstitucionales, porque el poder del Congreso no lo puede limitar nada ni nadie. Nada ni nadie. Es decir, lo que se ha limitado es el poder del Tribunal Constitucional, que ya no puede volver a conocer las cosas que fueron conocidas por la Suprema Corte de Justicia, como lo establece el artículo 277 de la Constitución de la República, pero la Constitución no le va a atribuir al Congreso, no le va a limitar al Congreso los poderes que ella misma le da. Entonces, el argumento y la mayor parte de los expertos constitucionalistas que han opinado han planteado que no hay razón para alegar la inconstitucionalidad. El alegato de la inconstitucionalidad también es un alegato político y de conveniencias. Entonces, ojalá que podamos salir de esto que no le conviene absolutamente a nadie, porque esto de usted mostrar temor a un proceso abierto, pues la verdad es que después puede resultar muy perjudicial en términos de la imagen que eso está proyectando. Pero bueno, hay otro tema que preocupa mucho a los empleados en este país, donde muchas personas especializadas brindan sus servicios a más de una empresa. En nuestro caso tenemos varios casos de personas que trabajan con nosotros en nuestra empresa, pero que también brindan servicios en otras empresas. Esas personas
están entre las miles de personas que están afectadas por esta situación que se está planteando con la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces nosotros quisimos consultar a un experto, hablamos con Felipe Montero de los Santos, presidente de la Junta Directiva del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, sobre el tema, a ver si podemos arrojar un poco de luz. Adelante. ¿Es correcta la posición de la Dirección General de Impuestos Internos de efectuar cobros retroactivos a los empleados con más de un salario y que no tienen responsabilidad de que esas retenciones no se efectuaran correctamente? Hemos visto en estos días cómo la prensa, la sociedad dominicana se ha interesado por la actitud del director de Impuestos Internos de recaudar los tributos que le corresponden como lo establece la ley. El procedimiento de reclamar el pago de impuestos dejados de pagar por asalariados con multiempleos, son multiempleados, es correcta, no está haciendo nada ilegal. Si vemos lo que establece la ley 1192 del Código Tributario de la República Dominicana, el reglamento 139-98, en sus artículos 73 y 115, claramente trazan pauta y dicen cuál es el procedimiento a seguir para el tratamiento fiscal de las personas físicas que devengan salario de múltiples fuentes o empleados. Lo que ha pasado es, pudiéramos decir que ha sido de conocimiento, por un lado de los empleadores, también de los propios asalariados, de que no han definido su situación en una etapa temprana de los salarios y de los recursos económicos que han devengado por sus actividades. Como le decía, estos artículos definen que quienes les pagan los salarios son sus agentes de retención. Entonces, como reciben de diferentes fuentes, tienen que definir cuál de ellas va a ser la función de agente de retención, que casi siempre se elige al que mayor salario paga. ¿Qué salida propone para evitar la desestabilización financiera de los afectados? Pienso que ahora lo que corresponde es a que la Dirección de Impuestos Internos busque una salida menos gravosa para esta gente y que pudiera llegar a acuerdos que pudieran ser beneficiosos para ambas partes. Por un lado, flexibilizando un poco con el tema de los recargos y con las sanciones que contempla la propia ley y haciéndoles acuerdos de pago flexible para que esta gente puedan normalizar su situación ante el organismo recaudador que es la Dirección de Impuestos Internos. Lo que corresponde es que la DGI pues busque medidas donde sean menos afectados los contribuyentes, porque al final no podemos matar la gallina que pone los huevos de oro. O sea, los contribuyentes son los que financian las actividades del Estado o de los estados. Entonces, lo que corresponde es que pudieran llegar a acuerdos, a plazos, acuerdos flexibles, a largo plazo, a mediano plazo, y que le eliminen las sanciones y la multa que esto implica, para que no hay otra salida más que esa, que pudiera beneficiar de una manera a esta gente para que actualicen su situación. ¿Qué piensa de las medidas para hacer más eficiente el cobro del impuesto sobre la renta a profesionales liberales que reportaban en sistema simplificado, presentando ingresos muy inferiores a los reales? Mira, la Dirección de Impuestos Internos desde hace ya varias administraciones ha iniciado un proceso de control de los tributos en la República Dominicana, porque sabemos que la República Dominicana ha tenido una alta tasa de evasión en diferentes tipos de impuestos y el impuesto de los asalariados no es una excepción. También hemos tenido ahí situaciones que también ha representado un nivel bajo de recaudación para el Estado Dominicano y lo que pienso es que
la DGI debe abocarse o continuar con un programa educativo de concientización a la sociedad dominicana para que todo el mundo sepa de que tenemos una ley 1192, que tenemos reglamentos, que tenemos normas, para que la gente la conozca y que nadie la viole por desconocimiento. Que todo el mundo sepa, cuando devenga un salario, hace un negocio, tiene una empresa, sabe que hay una proporción de ese salario, de esa renta que uno genera en una actividad de negocio, que tiene que tributar al Estado dominicano, porque esa es la única forma de mantener un Estado eficiente para financiar sus actividades, como son salud, educación, infraestructura, en fin, para que el Estado siga prosperando. Hacemos una pausa y entonces vamos con un importante resumen de actividades políticas. Precisamente sobre el tema que tratamos en el enfoque de la semana, sobre la nueva ley de partido, pues hay reacciones sobre el tema de si son constitucionales o inconstitucionales las primarias abiertas o si realmente fortalecen o dañan el sistema de partidos. Vamos a ver varias opiniones a continuación en este trabajo. Primarias abiertas simultáneas en el proyecto de ley de partidos políticos continúa concitando el respaldo de destacados juristas que ven ese esquema como lo más conveniente para el país. Carlos Salcedo, abogado constitucionalista, afirma que las primarias abiertas son una contribución a la transparencia y democracia internas de las organizaciones políticas y que dicho proceso no choca con ningún otro de carácter partidario. De ahí que sea constitucional el que haya primarias abiertas que necesariamente contribuyan a que lo que ha ocurrido durante tanto tiempo, que hay un secuestro de los partidos políticos internamente para perpetuar directivos, miembros de los partidos políticos que no posibilitan la alternabilidad ni la alternancia en el mando de los partidos políticos, que permanecen durante mucho tiempo figuras determinadas, por muy honorables que sean, por muy buenas y capacitadas que sean, por muy líderes que sean, pero están impidiendo el relevo generacional, están impidiendo también que minorías importantes en la República Dominicana sean representadas. Y la Constitución garantiza que no haya discriminación, que haya una participación plural como garantía de democracia y de fortalecimiento del sistema. Considera que las primarias abiertas dan paso al relevo en los partidos políticos. No hay forma alguna de que se alegue que hay una inconstitucionalidad derivada de que el día en que se celebren las primarias abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral, eso coincide con lo que son las asambleas electorales. Las asambleas electorales las convoca la Junta Central Electoral para los fines de la elección de los que van a ser los funcionarios congresuales, municipales, presidente y vicepresidente de la República. Con esta postura coincide el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández. Garantiza el sagrado ejercicio de la democracia interna y la participación ciudadana en los partidos políticos y garantiza también la inyección de sangre nueva, que eso es lo importante. A mayor participación de la ciudadanía, pues mayor fortalecimiento de lo que es nuestro estamento democrático, y eso es lo que todos queremos, que se garantice la democracia, que no se deje a los partidos políticos elegir el sistema, porque son entidades constitucionales regidas fundamentalmente por los organismos competentes, porque reciben fondos públicos y tienen una obligación, la obligación constitucional de garantizar democracia interna, que es participación de la mayoría, que ningún político puede temer a el poder de la gente. En tanto que el destacado jurista Julio Curi asegura que muchos países del mundo han entendido la imperiosa necesidad de aplicar el referido esquema por la importancia que reviste para sus sistemas democráticos. No se trata de un fenómeno aislado, sino por el contrario de una tendencia. Me refiero al sistema de las primarias abiertas, una tendencia tanto en Europa, Portugal, Italia, España, Francia, Gran Bretaña, como en América Latina y Centroamérica, Chile, Uruguay, Argentina, Ecuador, Honduras,
Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, son países que tienen instituido el sistema de las primarias abiertas y la democracia en el sistema de partidos ha desaparecido, que es uno de los argumentos que esgrimen torpemente los detractores de las primarias abiertas. Estos abogados se suman a sectores que urgen la implementación de primarias abiertas simultáneas con el padrón de la Junta Central Electoral para así romper con la tradicional manera de imponer candidatos a cargos de elección popular y autoridades de los partidos. Bien, señores, vamos a una pausa y entonces regresamos con otras informaciones. Bueno, señores, el licenciado José del Castillo está madrugando en su trabajo político en la provincia de Barahona. Él aspiró a la senaduría y se retiró para apoyar al actual senador. Ahora ha iniciado unos encuentros. Vamos a ver, tenemos unas imágenes y una nota sobre lo que ocurrió en el día de hoy. José del Castillo exhorta a la unión del PLD en todos los dirigentes de la región. Esto fue que José del Castillo Sabiñón departió con legisladores, gobernadores, alcaldes, funcionarios gubernamentales, municipales, comerciantes, así como dirigentes políticos de todos los niveles del Partido de la Liberación Dominicana y de varios aliados del bloque progresista en un encuentro realizado en su residencia de playa, en la residencia de Playa Azul, en Barahona. Al destacar y valorar la obra de gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez y su alcance a nivel nacional, dijo que el mandatario se ha preocupado por estar al lado de los mejores intereses de esta zona, resaltando las que se ejecutan en Barahona y toda la región Enriquillo, incluida la presa de Montegrande. Expresó que lleva más de 10 años en Barahona y que está claro que tiene aspiraciones de seguir representando a esta provincia, como lo ha hecho desde las posiciones que ha ocupado en el tren gubernamental y en los demás ámbitos de su vida. Con esta información concluimos por el día de hoy, deseándoles a todos un sueño reparador, esperándoles pues tempranito con nuestros comentarios habituales en el sol de la mañana, y el próximo domingo, si Dios lo permite, pues estamos aquí en esta costumbre de todos nosotros. Así es que buenas noches a todos.